Noelia Hola. y a su entrenador de Abarca de Menorca, Pep Llorens. Buenas tardes. Buenas tardes. Noelia, la primera duda ha quedado así ya en el aire. ¿Siguen siendo las medallas las rectangulares de la federación? Sí. Siguen siendo las mismas, ¿no? Yo creo que han comprado un camión de no sé cuántas miles y hasta que las agoten, pues no van a cambiar el modelo. Pero sí, siguen siendo. Desde que yo he tocado una por primera vez hasta ahora la de la Copa son las mismas. Tenemos que decir que Noelia lleva más de 20 años jugando a voleibol. Tiene 130 partidos, creo, de internacional también con la selección española y ha estado en Monforte, en Burgos, Alicante, Torrelavega. Creo que ahí he invertido un poco el orden, pero bueno. Aro, Logroño, Abarca. Vamos, 4 supercopas, 4 copas del Rey. A ver que tengo por ahí la chuleta. 4 copas de la Reina, 3 superligas, 3 supercopas también. O sea que un MVP también tiene su baloncito dorado. Sí, bueno. Y ya, porque esta temporada era la última de Noelia. Sí, la verdad que al final lo de los títulos y eso, pues ya te digo, no... Hombre, a todo el mundo le gusta ganar, ¿sabes? No te voy a mentir. Pero siempre lo he dicho que me podía plantar en los 38 sin haber ganado un título y sentirme igual de importante, ¿no? Como jugadora. Al final un título es circunstancial, depende mucho del club donde fiches. Y bueno, he sido igual de feliz en Monforte jugándome el descenso que con Logroño ganando títulos. Así que eso es lo que me llevo. Bueno, y los últimos años lo hemos visto en Menorca, con el Abarca de Menorca, donde Pep Llorens lleva 8 temporadas como primer técnico. Habrá fichado también por el año que viene, entonces sería la 9ª a los mandos del equipo. ¿Es así, Pep? Sí, es así. Es así. Va a ser la 9ª temporada la próxima. Y después de tantas temporadas, ha habido un cambio grande dentro del equipo porque ha habido una nueva forma de trabajar, que es lo que vamos a hablar esta tarde, porque habéis trabajado con un psicólogo deportivo. ¿Qué lleva a Pep Llorens a decidir buscar la ayuda de un psicólogo deportivo? Bueno, lo primero voy a decir que vamos a... El título de la charla habla de psicología deportiva, ¿no? Pero que yo soy entrenador de voleibol, no psicólogo deportivo, y en este caso vamos a hablar de una experiencia que hemos tenido este año y no de pautas psicológicas que solo dejaría para los profesionales, ¿no? De alguna manera lo que queremos es transmitir esa experiencia simplemente, sino no discutir el trabajo del profesional en ese aspecto. Decir que el primer paso es muy personal, ¿no? Vamos a decir lo que me hace buscar un psicólogo deportivo, porque después de muchos años en la élite, porque llevaba también 6 años de segundo entrenador, de 15 temporadas en Superliga, llegó un momento de que, sobre todo las 3 últimas temporadas, veía que se me escapaban muchas cosas en el aspecto grupal que no me hacían sentir cómodo. Es como que me iban desgastando durante la temporada y en el momento clave, de alguna manera, llegaba fatigado, ¿no? Y también el otro aspecto es que cada día veía puntos importantes en mi manera de ser que iban cambiando. Respecto, por ejemplo, cómo afrontaba la derrota, cada día me pesaba más. Es como justificaba esa derrota, algo que yo me siento más que los demás, esa derrota, pero cada día me la sentía más, ¿no? Y después también la protesta, el conflicto, que de alguna manera, te lo dije el otro día, los lunes para mí, cada vez eran un poco más pesados, ¿no? Me iba recuperando, entonces hasta que hice la reflexión de decir, yo necesito dar un cambio, ¿no? También fui pensando mucho en en qué trayectoria habían tenido los entrenadores profesionales de muchos años y bueno, no quería ser un entrenador que terminara, vamos a decir, quemado, ¿no? Y quería dar un cambio a todo eso, porque quería seguir
con una motivación especial, porque es mi pasión y quería que eso siguiera, esa chispa siguiera. Y de ahí es el punto de inflexión de ir a buscar un profesional. Nos contabas que primero en la pretemporada hubo un trabajo personal tuyo con el psicólogo deportivo, que además es un exjugador de la ACB, entonces conoce perfectamente el mundo deportivo, también ya no solo con su formación como psicólogo, sino también como exjugador. Después de ese trabajo personal, esta va a ser para Noelia. ¿Cómo os comunica todo este trabajo que ha hecho Beb y que ahora lo va a aplicar con vosotros y que vais a tener un psicólogo en el equipo? Bueno, yo creo que a mí primero me dio la sensación que cuando me lo contó me estaba tanteando un poco a ver qué me parecía, porque yo soy muy de blanco o negro, y entonces yo creo que en el momento en que yo le dije que me parecía bien, que incluso sería muy interesante y hasta necesario, yo creo que él respiró, porque digo, como tenga que pelear con esta para que esté un poco a favor de introducir esto en el equipo, pues bien. Y luego, la verdad que yo he vivido otras experiencias en otros equipos con un coach o con un psicólogo deportivo, y la verdad que la manera de hacerlo tanto Beb como Gaspar fue casi sin enterarnos, ¿sabes? No, Gaspar no llegó al grupo y entró como un elefante en una cacharrería a decir esto está mal, esto está bien, fue poco a poco, haciéndose cargo a lo mejor de lo que más veía él que podíamos necesitar. Y después también lo hizo muy liviano para nosotras, porque no fueron reuniones pesadas y largas y continuas donde la jugadora ya hay un momento que desconectamos, al igual que cuando preparamos un vídeo, ¿no?, para el partido, si dura más de 20 minutos la charla ya hay un momento que desconectas. Y la verdad que lo plantearon muy bien y a mí me gustó mucho, y por lo que he podido ver del grupo, pues todo el grupo estaba... No, a lo mejor no era consciente en un principio de lo que nos podía llegar a ayudar, pero sí que es verdad que el grupo estuvo muy, muy por la labor porque claro, al final cuando introduces una figura así en el grupo, hay veces que cuando tienes que hablar delante de todo el grupo, esto tienes la sensación de que te desnudas, ¿no?, un poco, y que todo el mundo sabe lo que piensa sobre ciertas cosas, y no es fácil. Y el grupo pues lo hizo bien, lo llevó bien, y yo creo que para nosotros fue muy positivo. Beb, ¿cómo fueron los primeros pasos con las jugadoras, las primeras actuaciones, digamos, o trabajo que hiciste con el psicólogo trasladado al equipo? Bueno, en principio hicimos un trabajo un poco oscuro, vamos a decirlo así, ¿no? Que decían, él no se presentó al principio. El equipo ya estaba en marcha, estábamos trabajando juntos. Es decir, que durante el verano trabajamos muchos aspectos que queríamos trabajar durante la temporada. Es decir, vamos a decir que hicimos una planificación de lo que queríamos que fuera la temporada, pero después, una vez empieza, tú sabes, coges el perfil, entiendes que ya vas conociendo el perfil. Nosotros trabajábamos semanalmente, es decir, nos veíamos todas las semanas, y de alguna manera al principio fue más un contacto psicólogo-entrenador en cuanto al tipo de equipo que teníamos, cómo veía yo el equipo, al principio así, pero en sí un poquito me ayudó a determinar muy bien qué cosas tenía que delegar y qué no, tanto a mis entrenadores como a las capitanas, un poco qué perfil sería necesario que tuviera la capitana y qué le tenía que delegar. Pactamos un poquito esas cosas. A partir de ahí se presenta, una vez teníamos ese trabajo y de alguna manera la confianza plena los dos en ese trabajo, y también bastante estudiada y planificada, lo presentamos al equipo, ¿no? De alguna manera avisamos antes todo. Bueno, y la primera vez fue más una explicación más de intentar adivinar las jugadoras que eran un poquito más emocionales, más racionales. Ese primer día hablamos un poquito de esas cosas, de cómo podíamos gestionar
qué jugadoras eran más emocionales y cuál más racionales, en qué ámbito se encontraba más cómoda cada una y qué podía aportar cada una en ese aspecto, en su manera de ser, cómo podía aportar al equipo. Porque no solo se trata del rol que tienen dentro de la pista, receptora, colocadora, etcétera, sino el carácter de cada una, la personalidad, para en según qué momento, cuando hay que levantar más al equipo o cuando hay que calmarlo más, etcétera. También hay que jugar con todo eso, que quizás en otros equipos donde has estado, Noelia, no, porque no se trabajaba con psicología deportiva, no se tenía en cuenta aquello y quizás, Beth, tampoco te lo habías planteado antes a la hora de plantear un partido, ¿no? Alguno de los dos, quien quiera. Noelia. Hombre, a ver, al final la figura del psicólogo en el vóley pues está emergiendo todavía, los clubes aún no la tienen muy consciente de que puede ser necesario y no sé, a veces el propio psicólogo es el entrenador. Normalmente con el fisio te suele rajar todo lo que quieres y luego el entrenador hace un poco de psicólogo y en los clubes en los que yo he estado, tanto cuando era más pequeña como luego ya cuando pasas a ser un poco más de las mayores, pues al final ese rango de quién tiro en los momentos tal, pues se suele tirar pues de la mayor, de la que tiene más experiencia o en un momento complicado del partido, vulgarmente, incluso hasta de la que más cobra, porque es el fichaje estrella y eso implica que tú eres la que tienes que tirar y punto. Entonces, a veces no concuerda, ¿no? Eso con el carácter de cada una y por ahí que la figura de un psicólogo que sepa lo que se trae entre manos, porque yo no soy, o sea, para nada soy profesional de la psicología ni solo puedo hablar desde mi humilde experiencia. Y a veces he visto pues mucho que el psicólogo que he hablado con algunos y lo que tienen en mente es un ideal de deportista perfecto que no existe y eso luego quieren cambiar a las jugadoras y yo creo mucho en la esencia natural de cada uno. Y a mí, por ejemplo, un ejemplo de deportista al que los niños deberían admirar o fijarse, pues es Rafa Nadal, pero seguramente que él tiene sus miedos y sus demonios y en algún momento también los ha tenido que trabajar, con lo cual no hay un deportista perfecto para nada. Estaba negando un par de veces cuando hacías comentarios. Una era la de que el entrenador es el que hace muchas veces de psicólogo y ahora ha sido la primera en plan de error. y la otra era pues eso, que no tiene por qué concordar las características de cada jugadora, pues porque sea el fichaje estrella, porque sea la más mayor, etcétera, con la que mejor puede afrontar esa situación. Explícanos esto, Beco. Bueno, no podemos, yo voy a hablar un poquito desde mi experiencia, ¿no? Claro, que es de lo que se trata aquí. Si hablamos de que el entrenador es psicólogo porque ha hablado mucho con las jugadoras muchos años, ha metido muchos rollos, hablando claro, yo me he dado cuenta que no es así, que no era un buen psicólogo, realmente era un buen estimulador o quería ser un buen estimulador, pero no era un buen psicólogo. Es importante diferenciar, que lo has dicho al principio de la charla, que tú eres entrenador, no psicólogo, que trabaja como entrenador, por mucho que se quiera ampliar a hacer un poco de psicólogo del equipo, pero que son áreas distintas. Sí, es como, al final lo comparamos en todo, ¿no? Es como, ¿el entrenador puede ser preparador físico? Claro que sí, puede serlo, pero los entrenadores nos preocupamos mucho de formarnos en la preparación física y nos preocupamos mucho de formarnos en la técnica y en la táctica, tal vez menos en la educación emocional, en la gestión de personas, tal vez menos. De hecho, eso es una de las cosas que primero, cuando yo afronté por primera vez al psicólogo, él me dijo, ¿cuántas horas le dedicas al tema motivacional y grupal a la semana? Y le digo, pues no sé, será el tiempo, la reunión que me pida la jugadora 20 minutos después de un entreno concreto. Y me dijo, y a la técnica y a la táctica. Entonces,
¿cómo quieres que tu equipo sea fuerte a nivel grupal si esto no lo trabajas? Lo dejas aparte, lo trabajas cuando tienes un problema solo. Solo lo trabajas. Claro. Entonces, en ese aspecto, y después la otra parte que me decías de la capitana, bueno, nosotros lo tuvimos fácil ahí con Noelia, porque Noelia tenía muchos de los perfiles que estuvimos hablando con el psicólogo antes, ¿no? Y ahí sí que hicimos una novedad, hay una segunda capitana con un perfil diferente, un perfil más de la casa, vamos a decirlo así, que conociera un poquito más, aunque Noelia lo conocía mucho ya, porque ya era su cuarta temporada, pero tuviera otro perfil también, una jugadora de a la casa, que de alguna manera era una jugadora que tenía algo menos de minutos en el campo, pero que creíamos que nos podía aportar muchas cosas intangibles, ¿no? Fuera, y de alguna manera metimos allí una segunda capitana que fue un poquito otra novedad. ¿Cuáles fueron los primeros cambios, las primeras mejoras que notasteis, tanto dentro del campo, Noelia, o en el vestuario, las compañeras, y desde fuera, cómo viste las primeras mejoras, los primeros cambios? Bueno, a ver, hay que decir que el tiempo fue el que fue. En marzo ya no estábamos compitiendo y la psicología para mí lleva un tiempo. Pero bueno, yo el primer cambio lo noté en Bep, eso seguro. Para mí se convirtió en un entrenador mucho más asertivo de quiero esto y con esto, con menos no me conformo. Cuando antes a lo mejor tenía más problema para mi punto de vista de cómo me gusta un entrenador, de ser a veces más tajante. Y eso al equipo le vino fenomenal porque, como digo yo, andábamos todas, vamos, derechitas como velas. Y luego en el grupo sí que es verdad que lo que no se notó en algo muy específico, sí que es verdad que sí que se notó a la hora de, digamos, de vestuario, el poder decirse cosas que a lo mejor no era lo más bonito que tenías para la compañera, pero siempre se entendía desde el respeto y eso no generaba después un conflicto. Y eso es muy importante en un equipo. Porque claro, al final, la comunicación, al final, saber cómo sí, hablar. porque en el día a día tienes tiempo para explicarte, para encontrar la mejor forma de decir las cosas, con algo que no estás de acuerdo o con algo que te gustaría cambiar. Pero en un partido, y más de vóley, que es punto, pita el árbitro, tal, es 2 palabras y yo creo que ahí el grupo, aunque luego siempre es normal que te hables no duro, pero sí estás en un momento de tensión y la jugadora, la otra parte lo entiende como parte del proceso y no se queda pensando en por qué me habla así, qué me ha dicho, y en eso para mí se notó el trabajo de Gaspar, porque cuando hablas en las reuniones todo el mundo entiende que estás ahí para mejorar tú, para mejorar el equipo y que nos va a venir bien a todos. Entonces, no hay ese tipo de que queda ahí un poco de chamusquilla de por qué me ha dicho esto, tal, que en un grupo a veces pasa y parece que no es importante y luego vas juntando momentos y genera a veces un conflicto. Claro. Y Bebs, ¿cuáles fueron los primeros cambios que notaste tú como entrenador en el equipo? Bueno, como bien dice Noé, el tema de no dividirse tanto el grupo, ¿no? Algo que parecía como se me había planteado otros años como que era normal. Que el grupo con el tiempo se separe era algo normal. Porque es un mundo profesional, es un mundo profesional. Y después la otra es, a mí ahora estoy un poco sorprendido por algunas palabras de Noé en el sentido que dice que yo era más estricto que nunca, pero mi sensación es que era más natural que nunca, ¿no? Es decir, que era más exigente sin tener que alterarme, ¿no? Es como que también encontrar el equilibrio ese, de alguna manera, con el tiempo de la generación que yo venía de los entrenadores, el enfado, la exigencia se relacionaba siempre con el enfado, con el grito, con el tirar balones. Entonces, ahí descubrimos otra manera de
de ser exigentes también. Bueno, yo no digo que te hayas convertido en un broncas, digo que eras más directo y más tajante, que quieres algo de 10 y no te conformas con el 9. Bueno, está bien en el sentido de que me refiero que yo antes creía ser más, más exigente o más duro, que se habla a veces, o más duro, y de alguna manera realmente no lo conseguías de esa manera, ¿no? Y estabas más lejos de ser, ya te lo comenté, estabas más lejos de la persona que eres realmente, ¿no? Sí. Y de alguna manera he podido encontrar un poquito más de equilibrio entre lo que es un entrenador y lo que eres como persona, ¿no? Siendo exigente igualmente con la jugada. Y eso para mí fue el principal cambio. Nos compartías unas imágenes ahora las comentamos un poquito, de la figura del entrenador, o sea, del psicólogo, junto al banquillo en partidos. Vamos a ver si puedo por aquí darle y nos dices tú mismo. Esta, por ejemplo, es el psicólogo, ¿verdad? Sí, correcto. Y ahí estáis todo el staff técnico, cara a cara, todos. ¿Qué situación es esa que nos puedas comentar? Esta imagen es justo después de terminar la final. Justo después de al final de la final iremos luego también a comentar. Este es justo el momento después donde, ¿no? Es una de las cosas que también estuvimos hablando, como que tenía que ser la comunicación entre nosotros y de cómo queríamos trabajar y qué objetivos queríamos tener y que de alguna manera el trabajo era lo más importante y a partir de ahí llegaría el éxito, ¿no? Entonces sentarnos mucho, como se dice, mucho en el camino, ¿no? Y de alguna manera nosotros en el camino, aquí es lo que estábamos comentando, es que Este es el camino también. Sí, es que en el camino habíamos dado todo. Entonces teníamos que estar orgullosos de lo que habíamos dado hasta ese momento y de alguna manera en ese ámbito de comunicación clara nos juntamos mirándonos mucho a la cara, ¿no? En esa comunicación que es lo que de alguna manera nos habíamos pactado. Aquí en los tiempos muertos también teníamos esa pauta, ¿no? Es decir, nosotros uno de los cambios que me dio mucho Gaspar en los partidos fue el orden. Él venía de la ACB y se sorprendió mucho del desorden, para que nos entendamos vulgarmente, que había en el voleibol durante el partido. Por ejemplo, ¿cuántas imágenes vemos bueno, imágenes no, yo voy a hablar de mí porque yo lo he vivido muchas veces. Pido tiempo muerto, pienso que voy a hablar con la colocadora y la tengo que buscar porque no sé dónde anda. Se ha sentado en el banquillo, ha ido a beber, ha ido a comentar algo con la compañera. Entonces, nosotros todo esto lo ordenamos. ¿Para qué? Para que nuestra comunicación fuera fluida y rápida, porque son 30 segundos. Pactamos también un poquito las responsabilidades, cómo colocarnos en los tiempos muertos. Incluso si la botella de agua la pones en un sitio o en otro para ser más ágil a la hora de comunicarte. Y de alguna manera eso provoca, para que también nos entendemos coloquialmente, nadie se escaquee de nada, ¿no? Todo el mundo está en su sitio y se mira todo el mundo, se gane, se pierda. Esas dos fotos que he enseñado antes son dos fotos de dos momentos muy distintos. Uno ganando claramente una semifinal con alegría y el otro perdiendo claramente una final. Entonces, pero la manera de actuar no se cambiaba. Precisamente lo que decía de la final, Noelia ha vivido muchas finales como campeona, como subcampeona en toda su trayectoria, pero sin embargo, una de las cosas muy bonitas del voleibol es el compañerismo que existe. Eso es la máxima de deportividad, digamos, sin embargo en otros deportes no se ve. Y esta copa fue muy destacada a final, en el momento en que recogéis el premio y cómo, además de que pues Logroño era el campeón, obviamente, estaba celebrándolo a tope, vosotras también estabais celebrando porque habíais llegado a la final, erais las anfitrionas de una copa en la que fue una maravilla verlo, todo estaba lleno, etcétera.
Vamos a ver un momento esos vídeos y nos cuentas cómo lo viviste, ¿vale? A ver si me deja también compartirlo. El Abarca lo intentó, pero las chicas de Logroño estaban intratables y no dieron visibilidad a nada. No se despistaron ni 2 segundos. Ahí se nota la importancia de esta Copa de la Reina. Nadie la quiere perder. Ahí están las chicas saludándose, se felicitan. No hay más. El Logroño justo ganador de esta Copa. Bueno, después de este partido, o sea, de estas imágenes de final del partido, vino la entrega de premios. También vamos a seguir con ello. A ver. Noelia Sánchez, acompañada de María Cinta Joffre, mostrando, podríamos decir, el plato conmemorativo del subcampeonato de la Copa de la Reina 2020. Y ahí lo celebran ellas. Claro que sí, aquí no llega cualquiera, hay que celebrarlo. Claro que sí, el público que anima, el público que lo agradece. No tiene que dejar de ser una fiesta. Bueno, esas imágenes, Noelia, ¿cuántas veces las has visto antes? ¿Qué sientes al verlas? Pues, ¿cuántas veces las he visto? Yo creo que esta es la tercera o la segunda, no muchas más. No te atreves mucho. No, creo que le he visto, es que no he visto ni el partido, que yo soy muy de después de ver muchas cosas y no es que no haya tenido ganas, pero quiero decir que no me sale verlo aún todavía por todo lo que significa para mí. Y de momento acordarme de eso, aunque ahora reconozco que estoy equivocada, me supone algo negativo, ya habrá momento de que lo gestione de alguna manera para que sea un buen recuerdo para mí. Pero bueno, todo el mundo, sé que todo el mundo pues habló de pues, que después de cómo se felicitan los dos equipos y demás. Claro, yo al ser la capitana, ir la primera, soy la que inicio un poco, ¿no? Y bueno, estuviese quien estuviese delante, me hubiese salido así de natural, pero con Logroño era muy fácil porque al final yo he jugado ahí y, no sé, Dani, Fernanda, Esther, Elia, he compartido vestuario con ellas y siempre digo que después de tanto de una victoria como una derrota hay un tiempo para cada cosa. Y evidentemente sé que a lo mejor no es muy normal que un subcampeón celebre algo como si hubiese ganado, pero la afición de Menorca no se merecía otra cosa que no fuese que lo celebráramos, porque hay mucho trabajo detrás, no solo esa hora que pudo durar el partido. Y luego, claro, evidentemente seguramente que cada una en su casa pues ha tenido un punto de rabia o de tristeza por haber perdido la final porque todo el mundo quiere ganar, o sea, no vamos a ser hipócritas. Pero bueno, en cada momento creo que toca una cosa y después de cómo estaba el pabellón, de todo el mundo, todo el fin bueno, ya no todo el fin de semana, sino durante toda la temporada la gente se empezó a enganchar otra vez
a venir los sábados al pabellón y yo creo que no se merecía menos que celebrar ese título con ellos y no ver un equipo que empieza a tirar botellas. Bueno, nunca lo entendí, la verdad, porque yo soy una mujer de carácter y aún así nunca entendí esa frustración después de cara al público. Siempre hay un momento para hacerlo en privado, evidentemente. ¿Cómo viste a tus jugadoras en ese momento? Pues muy bien, me sentí, he de decir que yo lo he visto muchísimas veces. Todo lo contrario que no, ¿eh? Y porque es algo que me satisface mucho. Y he dicho anteriormente que las derrotas antes no las veía ni de coña, vamos. ¿Por qué? Porque sentí mucho orgullo de entrenar unas jugadoras que sentían el esfuerzo de esa manera, que estaban muy unidas a pesar de la derrota, que es donde más difícil es unir a la gente. Y que de alguna manera yo creo que también se había reflejado un trabajo que habíamos hecho, que era el de ir recuperándonos siempre durante el partido de las cosas negativas y no acumularlas hasta el final y que se volvieran. Entonces, de alguna manera, durante el partido nos fuimos recuperando de cosas negativas, siempre aportando. Entonces, no terminamos el partido con una carga negativa muy alta, porque siempre tuvimos nuestros momentos de recuperación, de hablarlo, de no tirar la toalla. Entonces eso dio menos carga negativa y cuando termina el partido dices, es que yo realmente sé que he dado todo, ¿no? Y eso se reflejó en la carrera de las jugadoras. Dani, ¿tenemos alguna pregunta por redes? Sí, tenemos varias. Vamos con la primera. Ahora que hemos visto la importancia del psicólogo deportivo, ¿echas de menos otra figura? ¿Si la echo de menos? ¿Echas de menos aportar otra figura, igual que se ha aportado el psicólogo deportivo en tu caso? ¿Otra figura? Sí. ¿En el equipo? Sí. Bueno, ahora incluiría muchísimas cosas más, la verdad. Pero nosotros, a mí me gustaría tener un guía nutricional, también es una de las cosas que queremos trabajar, un guía nutricional. Y después, en mi caso en concreto, me gustaría tener a alguien un poquito más especialista en estadística también, que no lo tengo. Pero bueno, no le doy una importancia muy, muy grande, pero sí que es verdad que allí también podríamos dar un paso más. ¿Se puede vivir siendo psicólogo deportivo en el voleibol? Uy, eso lo tendríamos que hablar. Preguntar al psicólogo deportivo si en otros deportes viven de eso. En voleibol, realmente hemos estado hablando estos días. El psicólogo que nosotros teníamos venía de la ACB, no venía del voleibol, y que realmente hubiera trabajado un tiempo largo en voleibol. Yo personalmente solo conozco a Rubén, que estuvo en Aris, que está en Aris, y no conozco otra persona que hubiera estado metido en... De hecho, incluso cuando vivíamos la época de grandes equipos, ¿no? De muchos presupuestos, de Marichal, no teníamos presente esa figura de psicólogo, ¿no? En los equipos. Solo el profesor que te hacía el curso de nivel nacional, ¿no? Joaquín Díaz, que lo hemos tenido todos, una excelente persona que nos enseñaba algo de psicología y salíamos del curso y no volvíamos a saber nunca más de eso. Al menos en mi caso personal. Es como, hostia, pero salías del curso y de preparación física y de técnica y de táctica tenías hasta que quieras. Ahora, de nutrición menos, de estadística ahora mucho, que creo muy necesaria y muy acertada, pero en el caso de la psicología creo que hay un poquito de descompensación cuando hablamos, iba a decir cuando hablamos del mundo profesional, pero tampoco lo voy a decir porque no lo creo, cuando hablamos del vóley en general. Por ejemplo, yo os pondría un caso muy concreto, porque cuando hablamos también de la adaptación, nosotros los entrenadores, cuando vamos pasando años,
en el trabajo vamos cambiando de generación y de personas y de tipo de ver las cosas y nos tenemos que adaptar a eso también. No ir recordando lo que era mejor antes y antes la jugadora se esforzaba más, menos. Buscar otro tipo de motivación que es diferente. Está claro que la educación y la motivación eran muy distintas a las de ahora y hay que adaptarse a eso y hay que vivir con eso. Y dejar un poquito más de lado los temas muy emocionales. Es decir, nosotros hemos trabajado muchos años de el vídeo emocional de antes del partido. Bueno, la psicología es algo, no sé, creo que la motivación es algo mucho más extenso que ese vídeo, ¿no? Vale. ¿Y de las otras figuras dentro del cuerpo técnico se puede vivir? Bueno, yo creo, el otro día escuchaba algunas entrevistas vuestras y estos días que hemos visto todos mucho. Realmente buenos estadísticos han tenido muchas salidas profesionales. Buen nivel de inglés, buen manejo del data volley, han tenido salidas profesionales muy buenas. De primeros entrenadores, en nuestro caso yo creo que sí, en cuanto a que todos somos profesionales. Segundos entrenadores hay menos profesionales, hablo, 100% profesionales. Y preparadores físicos, vamos a decir que los demás podríamos trabajar todos a media jornada, vamos a decirlo así para que nos entendamos vulgarmente. Segundos entrenadores, fisios, preparadores físicos, 100% dedicados al equipo. En España hablamos de muy pocos. Ahora sí que es verdad que si hablamos de equipos más potentes, claro que sí que se puede vivir. Vale, Alberto Sierra nos dice, ¿menos carpol y más psicología? Esta la contesta, no, así le doy un poquito de relevo. Yo la tengo. Bueno, a ver, es que vaya carpol era mucho carpol. Pero bueno, yo he tenido entrenadores que han sido más parecidos a Carpol y también han sabido llevar a la jugadora. Yo creo que Carpol también era mucho más que lo que veíamos en Un tiempo muerto y seguramente que mucha psicología también le echaba. También seguro que estaba, vamos, más que cierto de a quién le podía meter caña y a quién no, y eso también es psicología. Claro. También es verdad que hablamos de lo que decía antes, generaciones diferentes y situaciones diferentes. Es decir, que yo tuve el placer de entrenar una jugadora que había estado con Carpol y no tendría esa opinión. Es decir, la gente se ve la que llega arriba, pero no la que se queda en el camino, ¿no? Y este tipo de entrenadores dejan mucha gente en el camino también para tener 10 de buenas, ¿eh? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es mi opinión. Si solo hubiera dinero para uno, ¿antes un preparador físico o un psicólogo? Uy, esa es complicada. O sea, ¿quién quieres más? ¿A mamá o a papá? Más o menos, ¿no? Esa es complicada, esa es muy complicada. Está claro, ostras, la preparación física es algo... Porque claro, ahora estamos hablando de la psicología como un elemento más de igual importancia, vamos a decirlo así. Después las preferencias son las que uno crea que son. Está claro que el preparador físico o la preparación física en vóley profesional es algo muy, muy importante, igual que lo es en la estadística. Pero yo creo que a ciertos niveles, en España, por ejemplo, nosotros pensamos que se puede compensar un poquito más. La superespecialización en estadística a mí me parece un punto exagerada en base a lo que es la liga y lo que nos conocemos todos, y se puede repartir un poquito más ese esfuerzo en otras cosas. Y el repartir, una de las cosas podría ser la psicología. ¿Y tú, Noelia? ¿Preparador físico o psicólogo prefieres? Hombre, a ver, si tengo que elegir de cero, para mis características, el preparador físico. Y luego, a ver, depende del club, ¿sabes? Yo si el año que viene siguiese en Menorca y Ben me pide su opinión, creo que el psicólogo, porque creo que Beb lo de la preparación física lo lleva muy bien. Entonces,
¿sabes? Depende de, Claro, de cada las uno, ¿no? circunstancias de... Sí, yo partiendo de cero me decanto un poco más por el preparador físico porque para mí, ya te digo, para mis características como jugadora, el físico es muy importante, sin restarle importancia, evidentemente, a lo psicológico. Y luego yo creo que es dependiendo de las circunstancias de cada club y sobre todo del manejo del entrenador, ¿no? A mí, evidentemente, pues no hay mejor reflejo que las jugadoras y el equipo estaba bien físicamente, con lo cual yo creo que si en un futuro tendría que elegir, pues elegiría el psicólogo. ¿Hay alguna más, Dani? No, no hay ninguna más. Vale, bueno, pues entonces nos toca despedirnos porque nos hemos pasado un poquito del tiempo y tenemos ya los siguientes invitados. Además, es la parte estadística, entonces a ver si ahora te responden o no, Beth, con lo último que has dicho. Está bien porque vamos dejando la pelota de unos a otros, ¿sabes? Las medallas que si son iguales o no para Noelia, ahora los estadísticos. Al final tenemos un nutricionista, entonces, de cara a la nutrición, que también has comentado de ello, a ver qué nos cuenta Raúl. Muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos en estas tardes. Bueno, una última cosa, que me dicen que me mandan un WhatsApp también de Carlota. Dice, te pones el vídeo de la copa todos los días antes de dormir. ¿Pero eso a quién se lo dice? ¿A mí? No, a ver. Ay, a ver, seguro. Y yo también lo firmo. Bueno, cuando sale Carlota ahí pongo un borrador o algo, pero bueno, además todo lo veo bien. No, bueno, lo he visto, ya lo he comentado antes porque es algo que disfrute mucho. Es decir, aprovecho, si me da la ocasión, pues, para felicitaros por este programa, por todos los que habéis hecho y también agradecer a toda la gente que está pasando por estos foros, por la disponibilidad que tiene a mostrarse, lo transparente que es, porque es un orgullo para el voleibol y la verdad es que nos ha hecho pasar estos días unas horas muy buenas y disfrutando muchísimo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros que estáis pasando por aquí. Noelia, tengo que hacer una pregunta obligada. ¿Ahora qué? Ahora qué, pues ojalá dependiese de mí, pero por desgracia con la que está cayendo ya ni eso, esperar a que lo de la pandemia pase y ver un poco dónde me paro, ¿no? Pero bueno, a esperar. Es que ahora ya ni me puedo ni programar para dentro de un mes, tengo que ir semana a semana y bueno, y cualquier cosa que venga estará bien. Ahora mismo lo que me importa es que todo lo de mi entorno está bien y nada, esperar y un poco ahí expectante de qué va a pasar con el deporte en general y sobre todo pues con el vóley, porque aunque yo ya me haya retirado, pues me va a seguir interesando e importando, ¿no? Lo que le pasa al vóley y específico a la barca. Así que nada, a esperar y que sean buenas noticias para todos. Y también a esperar a ver qué pasa con la federación, que yo quiero mi medalla de subcampeona de liga, que por lo menos algo que me llevo. Claro, ahí dejamos el mensaje, lo mandamos a la federación, que alguien de la federación nos está escuchando. Hombre, es que ya que me retiro así, que aún encima quede un año como que no he jugado, no puede ser todo, no puede ¿sabes? ser. Algo tiene Las dos cosas estar ahí. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por este ratito. Y seguimos hablando por redes, en otros programas, etcétera, porque no se juega, pero hay mucho vóley del que hablar todavía.